Dios los bendiga. Bienvenidos a todos los hermanos, hijos de la casa de Demir, y a todo hermano en la fe que se conecte con nosotros en esta enseñanza. Hemos iniciado un nuevo mes de agosto de este año 2022. Estamos expectantes porque, como cada mes, este mes tiene una palabra que lo corona, una palabra profética, una palabra del corazón de Dios que se ha ministrado en los primeros 12 días de este año, en los 12 primeros días de enero. Qué maravilloso es que cada mes, cuando entramos, no estamos en la incertidumbre de pensar o imaginar qué va a pasar este mes, hacia dónde vamos a ir, qué cosas pueden suceder, sino que hay una palabra, hay un mapa trazado, un camino, para que solamente por la fe articulemos esa palabra en obediencia, en decisiones, en cambios internos, sobre todo en confiar que la buena voluntad de Dios se va a cumplir. Solo debemos hacerlo. Es tan hermoso el rol que nos toca en esta historia de fe, que es creerle. Todo lo demás, el Padre lo ha dispuesto en el Hijo Jesús, y el Hijo Jesús no está fuera de mí, sino que está en mí por su Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que necesito del Padre lo puso en su Hijo, y su Hijo no está lejos. Su Hijo tampoco está cerca. Su Hijo está dentro mío. Está conmigo. Decirlo conmigo: el Hijo de Dios está en mí y está conmigo a través del Espíritu Santo. Ese espíritu se va cada vez haciendo más y más notorio a medida que obedecemos la palabra del Padre. Así que te invito a todo hermano que está oyendo palabra en este momento, o algún creyente que está empezando, o alguna persona que se está conectando con este video porque le llamó la atención el título o por alguna razón. Cree en el Señor. Jesús es digno de confianza. Hay un título, un atributo añadido relacionado al Padre, que significa fidedigno, el que es 100% fiel y 100% digno. Así que confiar en Él es la decisión más sabia, más inteligente y la más saludable de hacer en estos tiempos y siempre. Así que ahí quiero que preparemos las Sagradas Escrituras mientras te voy comentando acerca de lo que vamos a enseñar y a ministrar estos jueves de intercesión. Abrí las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 12, verso 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, vamos a estar leyendo. Una de las características y puntos de la palabra profética de este mes de agosto es ser libres de la opresión para multiplicarnos. En referencia, la palabra profética la dio el Señor a través de nuestro Padre Espiritual, el apóstol Juan Miller. Hizo referencia al trabajo de las parteras cuando Faraón dio la orden de que cuando las hebreas tenían hijos, si eran mujeres las dejen y si eran varones los maten, porque temían a la multiplicación de Israel, porque lo veían como un pueblo más fuerte. La manera en que Faraón logró quebrar la identidad de estos hebreos, hijos de Dios, es cuando los oprimió a tal manera que los convenció que eran esclavos y no que eran personas libres en Dios. Escúcheme eso. Faraón tanto hizo hasta que los convenció de que eran esclavos y no hijos libres en Dios. Pero las parteras tomaron la decisión de no hacer caso a la voz de Faraón y dejaron a los niños vivir. Y cuando Faraón se entera, las juzga y les pregunta por qué hicieron tal cosa cuando su orden era clara. Y las parteras dijeron: es que las hebreas son diferentes a las egipcias. Ellas, cuando nosotros llegamos, ya han dado a luz.
Entonces dice que Dios se acordó del temor reverente de estas parteras hebreas que prefirieron y eligieron respetar la voluntad de Dios, no atentar contra sus propios hermanos, no hacer caso a la voz faraónica extranjera, al costo de su propia vida, y Dios las bendijo tanto a esas parteras. Entonces desde esa palabra nuestro Padre Espiritual dio la palabra de la liberación de las opresiones para multiplicarnos. Y bajo ese principio quiero iniciar, antes de leer el capítulo, es que el Espíritu, ahora Faraón era una figura de un líder, de una cabeza de nación, y tomó la fuerza hebrea para hacerse poderoso. Diga conmigo, tomó la fuerza de los hebreos para hacerse poderoso. Si algo tenemos que destacar en la historia, que la gran importancia de Egipto comenzó con el tiempo también de José, un hebreo, que comenzando como esclavo terminó como príncipe por causa del favor de Dios y del don bien usado de Dios que José tenía, quien le interpretó los sueños a Faraón, quien les dio una estrategia de comercio y de economía, el cual lo hizo que cuando toda la tierra cayó en una gran hambre, el único país y nación que tenía alimentos para ellos y comerciar era Egipto por causa de José. Ahí vemos cómo comienza un poderío en la nación egipcia, usando la fuerza de los hebreos. ¿Está conmigo? Dígame amén. No se me pierda, que es importante esto. Bien. Así el poderío de Egipto duró tanto tiempo que aún llegaron al tiempo de el Israel del Éxodo, del nacimiento de Moisés y de todo ese tiempo. Pero dice la Biblia claramente que el faraón que se levantó en ese tiempo, cuando Moisés nació y demás, dice que era uno que no conoció a José. No entendió que hubo un faraón antes de él que también utilizó la fuerza hebrea para prosperar, pero usó a un hebreo y lo tuvo como un amigo, lo tuvo como, hasta dice la escritura que José fue como un padre para Faraón. O sea, miren el respeto y la relación que Faraón tuvo con este hebreo, y por eso la bendición, escúcheme, el Espíritu Santo me está guiando en esto, por eso ese Faraón prosperó en su reino, porque trató amigablemente a un portador de bendición llamado José. Y la prosperidad de Egipto perduró hasta el tiempo de este faraón. El poderío fue que trató bien al que tenía la bendición, el cual era José, un hebreo. Amén. Pero este faraón dice que no conocía a José, no conoció la historia, y cuando vio y reconoció el poderío, la fuerza en que tenían los hebreos, lejos de tratarlos amigablemente y con amistad como lo trató el faraón del tiempo de José, los trató con severidad, con maldad y con esclavitud, usando la fuerza, porque los hebreos, aunque esclavos, tenían la bendición e hicieron que Egipto prosperara y tuviera el gran poderío que tuvo en ese tiempo. Pero el trato del faraón fue un trato de maldad, de cautividad y de castigo sobre los hebreos, provocando que cuando él muere y toma su lugar su hijo Ramsés, utilizó el mismo modelo que su padre y siguió tratando mal a los hebreos. Cuando Dios manda a un hebreo sacado de los mismos palacios de Egipto, qué tremendo esto. José empezó como esclavo, terminó en el palacio siendo amigo de Faraón, hasta como un padre para él. La bendición de José fue impartido a los egipcios porque lo trataron con amistad, amigablemente, con respeto, con honra, y Dios permitió que sean prosperados. Ahora hay al revés. Dios saca del palacio a un hebreo y luego lo trae de vuelta como un libertador. Y como esos faraones, tanto el padre como el hijo Ramsés,
maltrataron a los portadores de la bendición bajo un modelo de esclavitud, convenciéndolos que eran cautivos y ellos olvidándose que eran hijos libres en Dios. La respuesta de Dios no fue como la que dio a través de José, de permitirles prosperar. La respuesta de Dios a través de Moisés, el hebreo, fue quitarles todo lo que habían ganado, porque la respuesta a través de Moisés de parte de Dios fueron 10 plagas que castigaron los 10 puntos de su prosperidad. Y aunque las 10 plagas se refirieron a enfrentar a deidades egipcias que ellos creían que eran por ellos que eran bendecidos, en realidad ellos eran bendecidos por haber tratado bien antiguamente al portador de la bendición, a los hebreos en el inicio con José. Pero como maltrataron a los portadores de la bendición, los descendientes de José, que eran los hebreos del tiempo de Moisés, Dios les quitó el derecho que tenían de prosperar por bendecir a un bendecido. Ellos eligieron maldecirlo y como los maldijeron tratándolos mal, fueron castigados perdiéndolo absolutamente todo. Y esa fue la salida victoriosa de Dios a través del hebreo Moisés. ¿Por qué resalto tanto la expresión hebrea? Porque los hebreos tienen que ver con la genética en Israel. Al primero que lo llaman de esa manera, lo apodan el hebreo, es justamente a Abraham. Abraham, cuando vence una tradición cultural, él era de Ur de los Caldeos, y a los límites de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, había un río que tenía un montón de altares paganos en su ribera, con sacrificios y demás, y los cuales las leyendas, las tradiciones decían que quien se atreviera a cruzar el río sería tragado por los dioses de ese río. Por lo tanto, la gente, convencida sobre algo mentiroso, jamás se atrevieron a salir de esa tierra. Pero Dios, comenzando un linaje de fe, habló a Abraham, a quien llamaría luego su amigo, porque le creía y confiaba en su palabra y le obedecía. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal a la tierra que te mostraré. Cuando Abraham le cree y decide salir, él se enfrentaba en las costas de los límites de Mesopotamia, Ur de los Caldeos, al río que decían que se tragaba a los hombres. ¿Qué pasó con Abraham y los suyos? Pusieron un pie, pusieron 2 pies y caminaron todo el ancho del río. Lo cruzaron y ningún dios pagano y ninguna tradición y ninguna fábula mentirosa los tragó, sino que cruzaron del otro lado. De ahí la expresión los hebreos. Y dijeron: este es Abraham, el hebreo, el que cruza del otro lado. Ese es el gen de los hebreos. Abraham el bendecido. Abraham el que cruza del otro lado. Abraham el que es convencido por la palabra de la fe y no por las mentiras de los enemigos o de los extranjeros relacionados a los que no son del pueblo de Dios. Ese gen hizo prosperar a toda persona que trató amigablemente a ellos, a los portadores de la bendición. Pero este faraón trató mal a los hebreos del tiempo de Moisés y les costó todo. Decí conmigo: debo tratar bien a los portadores de la bendición para prosperar, porque si los trato mal, aún lo poco que tengo lo voy a perder. Porque hay un decreto sobre los bendecidos de Dios, y es: al que te bendiga, al que te trate amigablemente, al que te respete, al que te honre, al que se asocie con tu vida, voy a permitir que se beneficie del gen de la bendición que tenés. Pero aquel te maldiga, aquel que te diga palabras deshonestas, palabras de conflicto, que desee tu mal,
que te traten mal o intenten desviar tus pasos de la bendición, engañándote con cautividades, seducciones, mentiras, a ellos haré que del gen no reciban la bendición, sino la maldición. Les quitaré aún lo poco que tienen. Qué tremendo esto. Es una palabra revelada en este momento, una palabra rema. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Por eso la Escritura nos manda en el nuevo pacto a tratarnos bien. Aún en el antiguo Dios no permitía y puso leyes a través de Moisés de no maltratarse entre hermanos. Portadores de la bendición no debían tratarse mal. Es más, no debían envidiarse, ni codiciarse, ni entrar en pleito por nada, porque ambos tenían el mismo gen para prosperar. Salvo que uno era más entendido y creía y otro prefería moverse con leyes naturales. Pero el que cree y usa el don de la bendición va a prosperar. Por eso el nuevo pacto también nos mandan los apóstoles de parte del Espíritu Santo a tratarnos bien entre hermanos. No hay necesidad de envidiar, no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de poner los ojos en lo que los otros tienen, porque ambos tenemos el mismo gen espiritual. Porque la Escritura dice a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo, que nosotros somos bendecidos en el creyente Abraham, tenemos el gen de los hebreos, el gen de la bendición, el gen de cruzar del otro lado. Pero volviendo, Faraón, padre de Ramsés, convenció a los hebreos de ese tiempo que eran esclavos y no libres. Los hizo olvidar el gen de la bendición. Ellos se acostumbraron a la comida de esclavos, a la mente de esclavos, a la condición de esclavos, a la salud de esclavos. Por eso él quería que los varones, porque el varón biológicamente porta la semilla, porta la genética de un linaje. El varón, el gen masculino, cuando se une al gen femenino y crean una vida, el gen masculino es el que define qué sexo va a tener el bebé, si va a ser varón o va a ser mujer. Miren el potencial en el gen masculino. El femenino también tiene su importancia, pero acá estamos hablando del masculino. En otras palabras, Faraón quería detener la multiplicación de la genética hebrea. No logró matando a los niños, lo logró a través de convencerlos que eran esclavos. Présteme atención. La opresión que trajo Faraón en este punto y la primera opresión que debemos vencer en esta primera enseñanza es el conformismo. Porque cuando palabras mentirosas, palabras de engaño, vienen a quitar tus pasos del camino de la verdad y te convencen de que sos algo que en realidad no lo sos, en este caso un esclavo, te hacen olvidar la genética de la bendición en Dios, te hacen poner tus ojos y tu atención a vivir una vida de trabajar como burro, de sudar todo el tiempo, de no disfrutar nada, de andar afanado, de siempre preocuparte por todas las cosas. Y las palabras del Señor Jesús no encajan en vos, porque el Señor Jesús dice: busca primeramente el reino y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y esa palabra no encaja y te molestás con ese mensaje porque pensás que no es así, pero eso es porque hay una opresión del conformismo. ¿Qué conformismo? A este siglo, a hacer las cosas según a este siglo. Y Romanos capítulo 8 dice claramente que el mundo, este siglo y los siglos que pasaron y los que vendrán hasta que Cristo regrese, están atados a corrupción. Su manera de hacer las cosas es una manera corrupta, quiere decir una manera del cual echaron a perder la verdadera. Dios creó al hombre para subyugar la tierra, para dominarla, para sembrarla, para multiplicarle, dio el gen de la bendición. Cuando peca el hombre y junto a la mujer, ahora van a la corrupción, echan a perder un diseño, lo hacen de una manera equivocada, porque ahora la creación se puso como señores de ellos, cuando ellos eran los señores de la creación. Por medio de la bendición de Dios tenían que
administrarla. Y el afán, la preocupación, el qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, vino justamente por esa corrupción. Así que cuando te amoldas, te conformas a este mundo, tu manera de pensar es la de un esclavo. Te has olvidado de la bendición de Dios para prosperar. Te has olvidado del gen de los hebreos que cruzan del otro lado. Faraón te ha convencido que sos un esclavo y no un hijo libre en Dios. Por lo tanto, esa genética se ha apagado, se ha dejado de usar. Por eso tenemos mucha gente que hoy tiene tanto tiempo para tantas cosas, pero tiene poco tiempo para usar su gen, el gen de la bendición. No oran, no tienen tiempo para orar, y si lo tienen están muy cansados. No tienen tiempo para leer la Biblia, y si la tienen están distraídos con las preocupaciones. No tienen tiempo para levantar las manos, adorar el nombre de Dios, darle gracias por lo que les has dado, y si lo tienen, se distraen por lo que no tienen. Eso es una mente de esclavos. Ese es un opresor llamado conformismo. Ahora quiero que leamos el significado de la palabra opresor y de la palabra conformismo. Opresor significa fuerza que te priva de tus derechos. Anota eso. Eso tiene mucho sentido de todo lo que hablamos. Cómo fueron privados del uso de su derecho, del gen, de la bendición, cuando los convenció Faraón que eran esclavos. Un opresor usa fuerza que te priva de tus derechos. La fuerza que tiene es para privarte de tus derechos, para que los ignores, para que los olvides o para que temas usarlos. ¿Te suena muy familiar eso? Los mensajes, palabras, pensamientos que vienen que te dejan engañado para que no uses los derechos, tengas miedo de usarlo. Hay gente que teme usar la autoridad en Cristo, no reprenden los espíritus inmundos, no le dan orden de salida, no oran por los enfermos, no oran por sí mismos, no oran por su hogar, no declaran la bendición, no consagran sus pasos en el día, dejan de usar los derechos, y hasta algunos tienen miedo de usarlos porque ignoran si los pueden usar o no. Eso es la operación de un opresor, una fuerza diabólica que te priva de usar tus derechos en Dios. Y el conformismo es la actitud de una persona que fácilmente acepta las circunstancias que se presentan sin mostrar resistencia. En otras palabras, una persona de un carácter y temperamento muy pasivos y flojos. Son personas que inmediatamente cuando viene una palabra, una circunstancia, un diagnóstico, una amenaza, lo aceptan. Se dejan convencer que es así. Eso es el conformismo. Pero miren lo que dice las Sagradas Escrituras en Romanos 12, verso 2, en la Reina Valera actualizada. Dice, no se conformen a este mundo. Si lo traducimos, el significado sería, no muestren una actitud pasiva en donde el mundo fácilmente los logre convencer de su engaño. Más bien, transfórmense o renuévense en su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La manera de vencer esta opresión, esta fuerza que viene a privarme del uso de mis derechos, me viene a convencer que soy un esclavo sometido a un sistema, que viene a tratar mis puntos débiles donde no tengo una fuerza, donde no tengo resistencia, para tomarme como esclavo por un conformismo, donde fácilmente acepto que sí, que no lo voy a lograr, que a mí me cuesta, que no me puedo ir de vacaciones, que no puedo modernizar mi casa, o no puedo comprar una casa, siempre voy a alquilar, o no me puedo comprar ropa tranquilo, o no puedo renovar algo del hogar, o no puedo dar más ofrendas, o mi diezmo siempre es el mismo, hablando en torno material, ¿no?
o no puedo comprarme esa zapatilla o no puedo cambiar el celular y todo siempre me es difícil y tengo que trabajar más y hora extra y ahí das afanado, preocupado, estresado, con insomnio, con mal humor y no disfrutar de lo que ya hay. ¿Por qué causa? El conformismo de este mundo, que es la corrupción del diseño de Dios, el que lo echó a perder, el que puso al hombre como esclavo cuando en realidad era dueño, era heredero, hijo del dueño. Esa mentalidad hoy en los cristianos es la que más cuesta formar. Les predicamos, le damos el mensaje, le mostramos en la escritura que es un derecho y les cuesta convencerse. ¿Por qué? Porque hay una fuerza opositora que les está privando del uso de su derecho. Los convenció de que no es así, de que no hay prosperidad financiera, de que no hay bendición en lo material que Dios te ha dado, de que no hay bendición en tu vida, en tu matrimonio. Han olvidado y hacen todo con la fuerza y han olvidado la genética que tenemos en la fe. Ese es el trabajo del opresor del conformismo. Pero la Escritura dice que hagamos frente transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La manera es convencernos nuevamente a través de la palabra del Señor, creyéndola, obedeciéndola, practicándola, de que somos bendecidos y tenemos el derecho de usar la bendición para poder romper los límites que nos pueden llegar a rodear, poder romper el límite y el estándar de la economía, el estándar del estilo de vida, el estándar del ministerio, el estándar de la oración, poder romper los límites hasta donde llegué, poder crecer, poder ensanchar, poder multiplicarnos, porque es un derecho el cual puedo hacer uso a través de la obediencia, a través de la relación con el Señor Jesús, porque es un beneficio que tengo en la fe. En este primer jueves declaramos proféticamente que personas rompen con la pasividad de la esclavitud y del convencimiento del opresor que te hace privarte del uso de tus derechos y te levantás en una actitud de fe para renovar tu manera de pensar y pensar según la bendición que te ha dado, porque un principio para hacer un buen uso de lo que Dios nos dio es pensar de acuerdo a ese don. Y si Dios nos ha dicho que tenemos el don de la bendición, el gen de la bendición, somos bendición, debo renovar mi manera de pensar a ese modo, pensar como un bendecido. Un bendecido es el que es cabeza y no cola. El que va primero y no va de último. El que presta y no pide prestado. ¿Por qué razón? Porque piensa como un bendecido y actúa como un bendecido. Un famoso saludo hoy en las congregaciones, casi en muchos lugares donde vamos, oímos: estoy prosperado, bendecido y en victoria. Está muy bien, pero esas tres se deben hacer. Debo actuar como un bendecido, debo actuar como un prosperado, debo actuar como alguien que está en victoria a través de la manera de pensar de esa manera, ¿sí? Una vez que entendimos cómo actúa la opresión del conformismo, entendemos que la actitud pasiva o la debilidad en el carácter hace fácil que cualquier amenaza o diagnóstico ejerza una fuerza que me priva del derecho, en este caso del derecho de ser transformado a la imagen del propósito de Dios. El conformismo que debemos quitar de nosotros es el que se relaciona a la manera de vivir y de pensar de este mundo. Ese conformismo debemos sacarnos fuera de nosotros. Quitarnos la pasividad que mostramos ante este mundo que nos hace pensar como esclavos. Ya que la acción del conformismo es que reciba o tome la forma de algo. Ese es un punto importante. Cuando yo me conformo, estoy tomando o estoy recibiendo la forma de eso. Si yo me conformo al mundo, a la corrupción que tiene, a los esclavos que genera el mundo, estoy tomando y recibiendo esa forma. Por la manera de pensar, me estoy conformando, tomando esa forma.
Ahora, si pienso como un bendecido, voy a recibir y a tomar la forma del bendecido. Si pienso como un hijo de Dios, voy a tomar y recibir la forma de un hijo de Dios. Si pienso a través y por medio del propósito que Dios tiene con mi vida, voy a actuar y voy a recibir la forma de un elegido de parte de Dios. Si pienso como un próspero, voy a recibir la forma de un prosperado. Como pienso es como actúo. Como pienso es como actúo. Y como pienso es en lo que me convierto. Y esta es la hora oportuna de convertirnos en aquello que Dios nos ha dicho. Pero en la fe debemos tomar la forma de vivir y de pensar del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en donde la fuerza del Espíritu Santo fortalece el carácter y la mente para poder vencer los momentos de pruebas y desafíos que se presentan. Si la opresión es una fuerza que viene a privarme de mis derechos, el Espíritu Santo usa su poder para fortalecer mis partes débiles, mis partes endebles, hacerme firme en el nombre de Jesús para no ceder a un sistema corrupto y caído, sino para permanecer a la manera del reino de Dios, buscando su reino primeramente y su justicia, poniendo en práctica sus principios. Todo lo demás me es añadido, no preocupándome por la comida, ni la bebida, ni el vestido, sino sabiendo que el Padre sabe que las necesito y las va a proveer en cada día. Mi esfuerzo es la obediencia en la fe. Mi esfuerzo es la obediencia en la fe, obedeciendo el rol y la responsabilidad que me toca como padre, como hijo, como ministro, como creyente, como trabajador, como estudiante, pero no poniendo mi confianza en lo que hago, sino poniendo mi confianza en mi Padre, poniendo mi confianza en aquel que sabe las cosas que necesito, poniendo mi confianza en la manera de pensar del reino de Dios, porque como pienso es como actúo, y lo que actúo me da un resultado. Mi confianza no es en lo que voy a hacer, sino en lo que Dios me dice. Mi confianza es en la mente del Señor. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Su manera de vivir es mejor que la nuestra. Hay que seguirla. Si una forma voy a tomar, no la de este mundo corrupto que genera hijos esclavos, sino la forma del Hijo de Dios. Libres, como Él dijo, y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libres. Libres de una manera de vivir que ha olvidado la genética en el espíritu. Libres de la religiosidad, libres de la mediocridad, libres del falso testimonio. ¿Por qué digo esas tres? Porque son las otras tres opresiones que vamos a ver y ser libres en este mes. Aleluya. Y el Espíritu Santo nos fortalece y nos hace personas activas y no pasivas, transformados y no conformados al mundo, renovados y no cautivos, que usamos los derechos de hijos de Dios y no vivimos como huérfanos. Haciendo uso de estos derechos, vivo como un hijo de Dios. Por eso vence al opresor del conformismo por medio de adquirir nuevos hábitos enseñados por el Evangelio, y la fuerza del Espíritu Santo nos hará avanzar muchas millas adelante hacia la meta de la salvación. Nunca olvides el gen de la bendición. No te conformes a este mundo, sino seamos transformados. La palabra transformación en el griego es la palabra metamorfosis, cambio de forma. Es volver a recordar quiénes somos en Dios. El gen de los hebreos, los que cruzan del otro lado, los portadores de bendición. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Está escrito en la palabra Nuevo Pacto. Es la fe la que nos hace participantes del gen de la bendición, para romper todo molde de este mundo. Este mundo nos pone en moldes para querer sacarnos a todos cuadrados.
pero el Señor nos da el gen de la bendición para romper esos moldes y abrir camino en cualquier limitación por causa de Él. Tampoco la bendición no te enseña a moverte de manera anarquista ni egoísta, no, eso no es una bendición. Ni es alguien que piensa como un bendecido, sino que el bendecido es uno que piensa con generosidad, que piensa con humildad, que actúa con sujeción al Señor, que consulta su voluntad, pero sabe que porta la capacidad de hacerlo. Si solamente Dios le dice, tiene la capacidad de hacerlo, porque es un bendecido de Dios y ha roto el conformismo de este siglo. Libres de la opresión del conformismo. No te conformes del linaje de sangre que venís, de que si tu familia no terminó el colegio, de que si son peones, de que si son changueros y si no hay ningún profesional, pero en tu corazón arde el deseo de estudiar una carrera, de ser profesional, de tenés una vocación y querés perfeccionarte, pero no importa que en tu familia nadie lo haya hecho, o hayan preferido, o hayan tenido que ir a trabajar antes que estudiar. Si eso está ardiendo en vos, si sos un hijo de Dios, cree que Dios te ha dado el derecho de prosperar en eso y que el que te dio la vocación es el Señor, y el que te dio la pasión de tener una vocación, de tener una profesión, es el Señor. Y si crees que eso se va a lograr, esa meta, no por la familia de donde venís, sino por la fe en el Señor, confiando en Él, quien te va a ayudar a estudiar, a aprobar, a llegar a la meta para que seas un profesional o una profesional. Esta es la palabra. Pensá como un bendecido. Pensá como una bendecida. Y no te conformes por la sangre y la carne de donde provenís. Porque ahora sos un hijo de Dios, una hija que proviene de su corazón, de su mente, donde no hay límites. Y todo lo que hagamos desde ese lugar prospera. Si sos alguien que crees que podés vencer la limitación de la economía en tu hogar, si provenís de un hogar que siempre tuvo lo justo, lo necesario, o de un lugar donde la verdad faltó mucho, hasta lo imprescindible faltó, pero crees que sos un bendecido y pensás como un bendecido y querés formar una familia, no te conformes al miedo de que te va a pasar lo mismo, porque sos un hebreo en el espíritu, alguien que cruza del otro lado, alguien que no se queda con las amenazas ni los fantasmas de la genética de la carne ni de la sangre, donde no vieron quizás un ejemplo o no vieron un futuro prometedor. Ahora la forma que recibís es la del Señor, y en Él todo se puede. Si sos alguien que dentro de tu corazón en el ministerio crees por la multiplicación de almas, crees por los dones de milagros, sanidad, liberación, crees y arde fuerte en tu corazón, pensá como un bendecido. No importa si tu formación en la fe durante muchos años o décadas atrás fueron en iglesias pequeñas, no te conformes a eso. Conformate en la pasión y deseo que Dios está poniendo en tu corazón. Y si ese deseo viene del Señor, a través del gen de la bendición lo podés lograr. Podés romper con el status quo, romper con el molde de iglesias pequeñas y tener una iglesia grande en Dios. Porque el deseo es hacer discípulos, la mayor cantidad que se pueda. Y así con cualquier área. No nos conformamos a este siglo que hace esclavos. No nos conformamos ni siquiera a la genética de la sangre y la carne de donde provenimos. Tomamos la forma y recibimos del Hijo de Dios por la fe, que por la fe usamos
el derecho de la bendición y rompemos todo status quo, todo estándar, toda línea ordinaria la rompemos, porque nuestra forma es una que no encaja en el mundo, pero nuestra forma es una que rompe y vence al molde de este mundo. Por eso genera y adquiere hábitos nuevos que el Evangelio enseña. Actúa de la manera que el Evangelio enseña. Antes de preocuparte por tu día, busca el reino y su justicia. Antes de preocuparte por la comida, la bebida y tu vestido, cree que Dios ya lo sabe y te lo da. Antes de preocuparte por cualquier diagnóstico en cualquier área, cree que por la llaga de Cristo hay una intervención divina. Siempre busquemos pensar de acuerdo al Evangelio. Actuemos de acuerdo a eso. Y resultados distintos vamos a ver. Ahí quiero que oremos y adoremos por unos minutos. La palabra del Señor es viva y es eficaz. El Señor es poderoso. Es poderoso el Señor. Es poderoso el Señor. Es poderoso el Señor. Vine a adorarte. Adoremos unos minutos. Ahí levanta tu voz, levanta tus manos. Adorarle vine. Adorarle más. Solo vine a adorarte. Aleluya. Adorarte más. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Shaprabahaya. Solo vine a adorarte. Ramahandere Besaya. Solo vine a adorarte. Adorarte más. Adorarte más. Yo solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Trae tu corazón a Dios. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más, más. Solo vine a adorarte. Oh, hacemos memoria, Señor. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Adorarte más. Adorarte Más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Vine a expresarte adoración. Solo vine a adorarte. A derramar mi corazón. Adorarte más. Adorarte. Solo vine a adorarte. Oh. Yo solo vine a adorarte. Ramahayo Solo rebre. vine a adorarte. Aleluya. Adorarte más. Shebrebe Solo rebre. vine a adorarte. Shebramahanda rama prebre de beso que te terebra. Solo vine a adorarte. Aleluya. Adorarte más. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Proba Hataramahaya. Yo solo vine a adorarte. Sí, Espíritu Santo. Adorarte más. Más. Adorarte más. Más. Yo solo vine a adorarte. Oh, El Señor. León. Solo vine a adorarte. Brahma Hatarabasa. Solo vine a adorarte. Despierta el gen. Despierta el gen ahora. Adorarte más. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte. Oh, con todo el corazón. Brahma Hatarabahaya. Solo vine a adorarte. Solo vine a adorarte, Señor. Oh, Brahmahaye, adorarte más, más todavía, más, más. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Oro que se despierte el gen que ha sido olvidado en tu iglesia, el gen de la bendición, para que venga a despertar la manera de pensar
se renueve por ese don. Recordando la genética, el linaje en Jesús, bendecidos con toda bendición celestial en Él. Bendecidos con una fuerza sobrenatural para poder vencer los límites, para poder vencer las adversidades, para poder vencer los desafíos que se presentan. Aún ninguna puerta del Hades puede prevalecer contra la iglesia que no olvida su genética. La iglesia que mantiene y conserva en su corazón la revelación de Cristo. Desde el momento en que las vendas cayeron de nuestro corazón y de nuestros ojos y fueron abiertos, la iglesia no ha tenido que olvidar su genética. Y contra esa iglesia las puertas del Hades no prevalecen y sus amenazas no tienen lugar para arraigarse. Su cizaña no logra crecer y no logra corromper la tierra. La avaricia no logra convencer la mente. La religiosidad no logra meterse en el corazón. Los pleitos, celos y envidia no logran corromper las relaciones de la fe entre hermanos y ministros. Porque es una iglesia memoriosa que no se olvida. La genética. Declaro la palabra espiritual en este momento. Rompo con toda manera de pensar, de vivir y de actuar de este mundo que corrompe, que esclaviza, que limita, y hago memoria como es la institución de la Santa Cena del Señor, hacer memoria de Él. Cuando hago memoria de Él, también se me despierta y se me activa la genética que no debo olvidar. Soy bendecido en Él, he sido bendecido en Él, tengo victoria en Él, tengo entrada al trono de la gracia en Él, tengo salvación en Él, soy sano en Él, soy libre en Él, soy transformado en Él, prospero en Él, multiplico lo que me ha confiado en Él. Las almas se ganan a través de Él y en Él. La unción se recibe por medio de Él. Él es mi ganancia. Hago memoria y no olvido. Y contra la iglesia que tiene memoria, las puertas del Hades no pueden prevalecer. Y en este momento declaro esa palabra espiritual. Se rompe el conformismo de este mundo, se rompe el conformismo de los ideales de este mundo y de la carne, y recibo y tomo la forma de vivir, de pensar y de actuar en el Hijo de Dios. Y cada día en mi altar esa genética se avive, se active, se renueve, se encienda, se multiplique y actúe según esa genética. Aleluya. 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 Rebehai te rebepramahai. Gracias, Señor. Shapramahai. Usherebeya. Recibe ahí. Dile, Señor, renuévame. Rompo, renuncio a todo modelo de este mundo. Y todo opresor que actúa mal contra nosotros, personas que actúan mal contra nosotros, portadores de la bendición, por no haberse asociado con nosotros y nos han maltratado, perderán lo que tienen. Se transferirá a las manos del justo la riqueza de los impíos. Cuando alguien no trata bien a un portador de la bendición, pierde lo que tiene, pero cuando trata bien, Dios le permite multiplicarse por ese gen a través de ese bendecido. Por eso dice la Escritura: no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Todo hijo de Dios que camina en obediencia puede caminar con la unción y con la profecía. No sean tocados, porque Dios se encarga. Que Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno es compartir esta palabra de intercesión. Deseo que se avive esa genética, no la olvides, esté presente en tu corazón y vive tus derechos de hijos, no lo olvides. Nos encontramos el día domingo
10 de la mañana. Perdón, nos encontramos, me había olvidado. Recordamos, la reunión del domingo pasó para este sábado. Así que nos encontramos este sábado, 6 de agosto a las 7 de la tarde en el Ministerio de Mir. Que Dios te bendiga y el sábado espero ver a los bendecidos que piensan así y actúan así. Dios te bendiga.